Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la conferencia magistral titulada Discriminación entre particulares, que será disertada por el doctor Francisco Javier Díaz Reborio. Para dar inicio al evento, cedo el uso de la palabra al moderador, magistrado maestro en Derecho, Sergio Arturo Valls Esponda. Me toca dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al doctor Francisco Javier Díaz Reborio, en nombre de los casi 5,000 empleados de nuestro Tribunal Superior de Justicia, dirigidos por nuestro presidente, doctor Sergio Medina, y también en nombre de nuestro director de la Escuela Judicial, doctor Joaquín Mendoza. Nuestro invitado es originario de Toledo, en donde estudió la carrera de Derecho y donde es catedrático, precisamente Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde obtuvo también el doctorado en 1995 con el grado cum laude. Hace pocos meses estuvo en México presentando precisamente su último libro de discriminación en las relaciones entre particulares de la editorial Tirón Leblanc, que es también copatrocinadora de este congreso. Debo decir también que es imperdible, y perdón que hable de estos temas también, sus participaciones en los blogs que él mismo fomenta, en donde no solamente habla de derecho constitucional con una gran solvencia, también de derecho electoral, sino que ahí nos comparte también, entre otras cosas, reseñas de sus viajes, incluso críticas de películas a las que ha asistido. Con eso lo que quiero platicar es lo polifacético de nuestro invitado de hoy, que con la misma intensidad que ataca, que abarca problemas constitucionales, de la misma forma es una persona que goza de la vida, que goza del cine, que goza de la lectura, que goza de viajar y también de compartir sus conocimientos. El tema de hoy, que es muy atractivo, debo decir que hasta un poco morboso, que es el de la discriminación en las relaciones entre particulares, es un tema muy vigente. Apenas ayer, el director de la Escuela Judicial, el doctor Joaquín Mendoza, nos comentaba, pues de derechos humanos hablamos todos, pero de obligaciones humanas hace falta decir cosas. Y es precisamente como yo entiendo el contenido de la discriminación en las relaciones entre particulares, porque es una obligación de nosotros, de los humanos, el sujetarnos también a los valores constitucionales, como es precisamente la no discriminación. Y en un país, doctor, como México, en donde la discriminación es algo que vive entre nosotros, que compartimos día a día, desde la pulquería o la cantina en donde se prohíbe la entrada a las mujeres, desde el club deportivo en donde se niega el acceso a una familia por alguna razón desconocida, con lo cual pues los hijos no tendrán derecho ahí a desarrollar actividades deportivas. Es una constante con la que hemos aprendido a convivir y a vivir, pero que es bueno recordar que es violatorio de la Constitución. Es claro que no me viene a escuchar a mí, lo queremos escuchar a usted. Me despido únicamente y le doy el uso de la palabra con una cita de un jurista español que en una entrevista dice, hoy que estamos en este entorno de problemas constitucionales en un mundo global, cuando le preguntan al jurista español, él dice, el derecho constitucional no es el arte de lo óptimo, es el arte de lo posible. Ese jurista está entre nosotros y le damos la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias. La amable presentación que acaban de escuchar me deja impresionado, no solo por lo generosa que ha sido, sino por lo exhaustiva y por uno se da cuenta de que en el mundo global y en el mundo de Internet, pues al final basta
buscar un poco para que uno sepa hasta mis aficiones, mis gustos y mis preferencias, pero el responsable soy yo, que naturalmente hablo y cuento esas cuestiones. Por supuesto, quiero en primer lugar agradecer al Poder Judicial del Estado de México esta invitación para poder participar en este congreso que, viendo los especialistas que me acompañan, pues es más que obvio que es un congreso de primer nivel en el ámbito internacional, en el que yo pues lo que he tenido es la fortuna de colarme aquí como ponente. El tema que voy a desarrollar aquí, que es el de discriminación en las relaciones entre particulares, que como ya se ha mencionado, pues se corresponde con no mi última publicación, pero sí mi más reciente libro, publicado además aquí en México. Es un libro que, aunque tiene pocos meses en el mercado, pues me está llenando de satisfacciones, porque fue presentado hace unos meses en el Instituto de Investigaciones Jurídicas por personas pues tan prestigiosas como su director, el doctor Pedro Salazar, o el doctor Miguel Carbonell, o el propio doctor Salvador Vives, que es, como ya se ha dicho, el editor de esta obra. Bueno, pues sobre esto voy a hablar. Y esto tiene mucho que ver con la experiencia, pero tiene que ver con el deseo de analizar teóricamente algo que está en la experiencia, en la mía y en la de todos ustedes. Está en mi experiencia desde mucho antes de ser jurista, porque no nací jurista, como es obvio y evidente. Nadie nace jurista, porque para ser jurista hay que estudiar y aprender mucho. Pero vivimos en sociedad y encontramos experiencias y situaciones que nos llaman la atención y nos hacen pensar. Antes de ser jurista, yo iba a las discotecas, que no, por supuesto ahora no hago, porque si voy a las discotecas ya me siento mucho más viejo de lo que realmente soy. Pero cuando era joven, pues a veces hacía esto, y había discotecas que decían solo pagan los hombres y las mujeres entran gratis. Y tampoco nunca le vi mucho sentido a eso, ¿no? Son situaciones, tantas situaciones de nuestra vida cotidiana, que es lo que trato de transmitirles, tantas y tantas situaciones, y que tendemos incluso a asumir como normales, que sin embargo implican un tratamiento diferente a determinadas personas, como digo, pues por su pertenencia a un colectivo determinado. Casi siempre por la pertenencia a un colectivo tradicionalmente preterido, tradicionalmente marginado, tradicionalmente en una situación de inferioridad. En España, pues hemos tenido muchísimos ejemplos, algunos de los cuales han llegado a los tribunales, han tenido que ser resueltos, y otros no. El Liceo de Barcelona, una prestigiosísima asociación cultural, un club cultural, solo admitía hombres durante más de un siglo, hasta que una prestigiosa señora que se llama Montserrat Caballé, que es como todos ustedes saben, una cantante de ópera famosísima, pidió la entrada, y esto generó el que ellos revisaran. Bueno, inicialmente dijeron que no, y luego tuvieron una durísima polémica interna para finalmente pronunciarse por el hecho de que sí, carece de sentido que un club cultural excluya a las mujeres. No hay ni siquiera una finalidad determinada. Los locales abiertos al público, pero que sin embargo establecen criterios de admisión. Estos criterios de admisión pueden ser perfectamente objetivos. Por ejemplo, yo tengo un casino y digo, aquí hay que entrar con traje y con corbata, ¿no? Con saco y corbata. Y zapatos, sobre todo zapatos. Los casinos siempre miran los zapatos para que no vaya la gente con deportivas. Bueno, pues esto sería también un caso a analizar, porque fíjense, no una discriminación, un trato diferente cuyo fundamento pues es un criterio objetivo que puede tener que ver pues con ciertas normas de decoro o de elegancia o de estilo, pues puede encerrar otra serie de cuestiones, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pues mire, es que cualquiera se puede poner un traje, una corbata, unos zapatos. Pues no.
En Perú me encontré otro caso, de hecho me pidieron que apoyara, pues, digamos, interpretando, haciendo un estudio sobre una sentencia de un caso que llevó una clínica jurídica. No sé si ustedes aquí tienen ese sistema de clínicas jurídicas, que son como en el ámbito de la propia universidad, un grupo constituido por alumnos dirigidos por profesores que asumen la defensa de casos de derechos humanos, ¿no? Es decir, vamos a defender a estas situaciones, ¿no? Entonces constituyen esa clínica jurídica, se los defienden gratuitamente. Y el caso era también, aquí tenemos la doble dimensión, tenemos la asociación, pero tenemos los locales. Un club privado que tenía pues también ese reservado el derecho de admisión, tanto para el ingreso en el club como luego para el ingreso en los locales, para el ocio, ¿no?, que tenía a disposición ese club. Y aparentemente lo que tenía son esos criterios objetivos de normas de decoro, elegancia, estilo, etcétera. Pero lo que se demostró es que en la práctica, casualmente, los indígenas eran los que nunca cumplían esas normas de decoro y por lo tanto tenían vetado el ingreso. Y ese caso se ganó ante los juzgados allí en Lima, entendiéndose que esto era una práctica discriminatoria, era una discriminación indirecta, porque no era una discriminación que se explicitara como discriminación hacia una minoría racial, hacia los indígenas, sino que en este caso era una discriminación que se encubría con un trato aparentemente neutral, aparentemente objetivo. Como vemos, esto es importante. De momento solo he puesto ejemplos. Ahora voy a poner los criterios que yo he tratado de buscar, que son criterios que yo no me he inventado, pero que he procurado al menos aportar de una manera ordenada y sistematizada. Yo en este libro lo que he tratado es de decir, bueno, voy a estudiarme la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que es quizás la más importante en esta materia, y luego pues de algunos de los principales tribunales europeos, del Tribunal Constitucional Español sobre todo, porque lógicamente es la que más conozco, y luego algunos de estos casos que he ido conociendo pues en virtud de mi experiencia, como este que he mencionado de Perú, que está citado también ahí en el libro, y vamos a ver si encontramos algún tipo de criterio que nos permita dar solución a estos casos, o por lo menos que nos ayude, porque la casuística siempre será más compleja y más difícil y más variada de todo lo que seamos capaces de imaginar. Quiere decir que los parámetros que yo les voy a comentar a continuación no pretenden ser infalibles o ser fórmulas matemáticas que nos permitan resolver cada uno de los posibles casos de eventual discriminación en las relaciones entre particulares. No, pero creo que nos pueden guiar razonablemente. Con lo cual, a continuación, les voy a contar en dos tiempos, dos fases. Primero, lo que serían las premisas, es decir, lo primero que hice fue analizar el principio de igualdad para ver cuáles son sus dimensiones y ver en qué medida la naturaleza de estas dimensiones las hace aplicables a las relaciones entre particulares. Y segundo, ahí sí ya, como antes les he dicho, la búsqueda de criterios concretos que nos permitan resolver este tipo de situaciones. Comenzando por lo primero, analizando los textos internacionales y la mayoría de los textos constitucionales, nos encontramos con que la igualdad tiene dos grandes dimensiones, y luego vemos que estos principios se pueden desglosar a su vez en dos principios diferentes. Las dos dimensiones son la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal procede de la Revolución Francesa, todavía hoy es una de las divisas de la República Francesa, igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Y significa igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley significa que hay que tratar igual los casos iguales. Igualdad formal significa igualdad ante la ley. Y la igualdad material, en cambio, es un avance
muy posterior, ya del siglo XX, porque la igualdad formal, que es propia del Estado liberal, la igualdad ante la ley, resulta insuficiente y resulta a veces en sí misma discriminatoria, porque el trato igual, cuando las situaciones tienen una diferencia relevante, lo que hace es ahondar en la desigualdad. Por eso aparece el concepto de igualdad real o material, que significa que hay que tratar de manera diferente y más favorable al que está en una situación de inferioridad, al que está en una situación de mayor necesidad. Y por ahí empiezan a aparecer los criterios de acción afirmativa y de discriminación inversa. La acción afirmativa significa medidas que favorecen a las personas que pertenecen a colectivos históricamente preteridos o marginados. Bien, como digo, la igualdad real o material, pues lo que permite es esa acción afirmativa, que es un trato más favorable a la mujer, a las minorías étnicas, a la tercera edad, a aquellos colectivos, a las personas con discapacidad, etc. Bien, para conseguir una igualdad real. Las dos, la igualdad real, o sea, la igualdad formal y la igualdad real, juegan un papel en su aplicación a lo que serían los dos criterios básicos, digamos los dos principios básicos, pero diferentes, que derivan de la igualdad. Uno es el principio de igualdad ante la ley y el otro es la prohibición de discriminación. Fíjense que la igualdad ante la ley, ya lo he dicho antes, en su sentido originario era tratar igual, pero tratar igual a los casos iguales. Y entonces he dicho, ¿y a los casos diferentes? He dicho, se puede dar un trato diferente. Eso lo he dicho al hablar de la igualdad formal. Pero ahora que hablo de la igualdad material, o ahora que ya hemos explicado igualdad formal y material, resulta que el principio de igualdad ante la ley ya tiene una matización. Significa que hay que tratar igual los casos iguales y significa que aquellos casos diferentes cuya diferencia esté basada en la pertenencia de la persona a un colectivo históricamente preterido o marginado, requieren, necesitan, exigen un trato diferente y más favorable. Acción afirmativa es un trato más favorable que no perjudica directamente a otra persona. Bueno, lo asumimos toda la sociedad. Por ejemplo, un incentivo fiscal o, por ejemplo, un incentivo de seguridad social. Oiga, las empresas que contraten a personas con discapacidad tendrán un descuento en su pago a la seguridad social o tendrán que tributar menos. Bueno, es acción afirmativa, porque es un trato diferente, más favorable, pero no está perjudicando en concreto a otras personas que no pertenezcan a ese colectivo. Por supuesto, eso es un dinero que pagamos entre todos. Es decir, toda la sociedad en su conjunto asume el coste de afrontar esta acción afirmativa. En cambio, en los casos de discriminación inversa, como su nombre indica, ahí sí tenemos un trato diferente y ese trato diferente supone la discriminación de las personas concretas que pertenecen a otros colectivos. Eso no quiere decir que no sea admisible la discriminación inversa, pero sí que se va a someter ya a un escrutinio más estricto. Lógicamente será admisible cuando el trato favorable es para el que pertenece al colectivo más inferior. ¿Se entiende? Esto, bueno, pues ha generado jurisprudencia bastante compleja y matizada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo en los Estados Unidos y de distintos tribunales. Pero me quedo con la idea de que la discriminación inversa puede ser admisible o puede que no. Tanto unas como otras, acciones afirmativas, discriminaciones inversas, etcétera, tienen, para saber si son legítimas o no, tienen que someterse a un doble test. El test de relevancia y el test de razonabilidad. El test de relevancia significa que vamos a ver si la diferencia es relevante. Es verdad que el test de relevancia requiere ya valorar de qué trato estamos hablando, ¿no? Pero bueno. Es decir, ¿la diferencia entre hombres y mujeres es relevante?
Pues depende de para qué. En ciertos aspectos, no, porque una mujer es exactamente igual que un hombre. Pero en ciertos aspectos sí, porque a lo mejor necesita un trato más favorable para conseguir su integración, ¿no? Test de relevancia vinculado a qué tipo de tratamiento estoy dando. Vinculado a qué tipo de tratamiento. Puedo exigir una serie de... Por ejemplo, podemos pensar que las diferencias físicas son irrelevantes, pero no lo son, depende de para qué. Oiga, para el acceso a la policía hay una serie de características y condiciones físicas. Usted tiene que medir como mínimo tanto. Bueno, pues es así. Bien. El test de relevancia y el test de razonabilidad, que tiene 3 fases. La finalidad, la congruencia o idoneidad y la proporcionalidad. Por ejemplo, en lo que acabamos de decir, si yo reservo un porcentaje de plazas para personas con discapacidad en el acceso a la función pública, para saber si esto es constitucional o no, tengo que valorar, primero, si la diferencia entre personas que no tienen discapacidad y personas con discapacidad es relevante. Decimos sí, es relevante porque resulta que tienen un hándicap adicional muy importante las personas con discapacidad. Y luego, el juicio de razonabilidad, que sería decir, aquí a su vez tenemos escrutinio normal y escrutinio estricto. Estoy haciendo las cosas un poquito complejas, pero es que son complejas. O sea, en realidad lo que estoy tratando es que no parezcan tan complejas. Finalidad. Bueno, por lo menos un fin legítimo. Si fuéramos a un escrutinio más estricto, entonces diríamos un fin constitucionalmente impuesto. ¿Existe un fin legítimo o constitucionalmente impuesto en el deseo o en la medida de reservar plazas para personas con discapacidad? Sí, porque es integrar a estas personas. La integración social, laboral, del tipo que sea. Bien. ¿Existe congruencia o idoneidad? Aquí en el escrutinio normal solo decimos congruencia, que es adecuación. Es decir, que el medio logre conseguir el fin. Adecuación. Idoneidad sería decir que no haya otra vía menos lesiva. ¿Menos lesiva para qué? Para otros derechos, para la igualdad de otros colectivos. Entonces aquí diríamos, bueno, congruencia por supuesto, porque decir, oiga, si reservo estas plazas, pues vamos a tener más personas en el servicio de la función pública y ahora veremos si esto es trasladable a los particulares y por lo tanto consiguen ese fin. Si vamos a un escrutinio más estricto, entonces diríamos, bueno, ¿no se podría conseguir el mismo fin, pues por ejemplo, a través, como hemos visto antes, de acciones afirmativas, no de discriminación inversa? Es decir, de incentivos fiscales, sociales, económicos. Bueno, ahí ya tendríamos el debate. Y todavía nos quedaría la proporcionalidad, que sería decir, ¿hay un equilibrio entre la medida y el fin o es exagerado? Reservar un porcentaje de plazas para personas con discapacidad es una medida equilibrada, proporcional, ¿o es exagerada? Esto siempre es discutible. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para las relaciones entre particulares? Bueno, hay que decir que, por supuesto, todo lo que estamos hablando hasta ahora ya pasaré a la prohibición de discriminación, todo lo que estamos hablando está pensado para los poderes públicos. No en vano hemos empezado diciendo que esta es la correcta interpretación del principio de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se traduce en igualdad en la ley y en igualdad en la aplicación de la ley. Por lo tanto, es un mandato para el que hace la ley y para el que la aplica. Los particulares no aplicamos la ley, la respetamos. Yo puedo contratar libremente, pero cuando yo firmo un contrato no soy un aplicador de la ley, soy un ciudadano libre que firmo un contrato con otro ciudadano libre y que sé que ese contrato tiene como límite la ley, pero no soy un aplicador de la ley como sí es el juez o como sí es la administración. Primero, pensemos que cuando hablamos de ley, hablamos de norma en sentido amplio. Tenemos unas normas, creo que en México el sistema de fuentes en este punto es igual, que son los convenios colectivos que se firman en el ámbito laboral, que son normas, que son fruto de la autonomía de la voluntad, de hecho son un acuerdo entre empresarios y trabajadores, y que sin embargo forman parte de las fuentes del derecho. Por supuesto, un convenio colectivo en principio no puede discriminar, de tal manera que vemos que la autonomía de la voluntad de empresarios y de trabajadores tiene sus límites. Fíjense que, por ejemplo, están las normas que establecen salarios mínimos u horarios máximos de trabajo. Un tipo de normas que, por supuesto, limitan la autonomía de la voluntad, pero también, por supuesto, lo hacen para conseguir una mayor igualdad
del que está en una posición de inferioridad, porque el contrato entre empresario y trabajador, y por eso existe una rama del derecho que es el derecho del trabajo, porque el contrato entre empresario y trabajador no es un contrato entre dos iguales. Esa es la realidad. Como no es un contrato entre dos iguales, ya vamos viendo aquí que la prohibición de discriminación actúa de una manera más intensa. De la misma manera que también puede actuar, fíjense que esa igualdad real o material es un mandato también a los poderes públicos, es un objetivo que tienen que cumplir los poderes públicos. Pero por otro lado, resulta que los poderes públicos para conseguirlo pueden aprobar leyes que afecten a los particulares, que introduzcan obligaciones para cumplir los propios particulares. Aquí el particular no es que la Constitución le obligue a no discriminar, es que el legislador puede hacerlo en la medida en que es el legislador el que cumple ese mandato. Pero naturalmente, esto que hasta ahora he dicho son dos manifestaciones un poco especiales de la igualdad en las relaciones entre particulares. Es el otro principio que antes he mencionado el que despliega una vigencia mucho más intensa en las relaciones entre particulares, y es la prohibición de discriminación. Fíjense que aunque a veces van juntas, en la Constitución española van juntas en el artículo 14. O sea, se dice, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación. Bueno, pero en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no, van en artículos distintos. O sea, una cosa es la igualdad ante la ley y otra cosa es la prohibición de discriminación. De todo lo que he dicho hasta ahora creo que ya se deduce por qué. Porque la igualdad ante la ley implica el trato igual de casos iguales y la posibilidad de trato diferente de casos diferentes, y la prohibición de discriminación, como su nombre indica, lo que hace es impedir un tratamiento inferior, peyorativo, y hasta, eventualmente, por virtud de ese principio de igualdad real, imponer un tratamiento más favorable. La prohibición de discriminación, en mi opinión, y este es el punto de partida de los criterios que ahora voy a enunciar y con esto terminaría, es plenamente aplicable a las relaciones entre particulares porque la prohibición de discriminación no se vincula solo con el principio de igualdad, que como vemos puede o no ser aplicable a las relaciones entre particulares y que además originariamente es un principio dirigido sobre todo a los poderes públicos, como no puede ser de otro modo, pero la prohibición de discriminación sí, porque además de esa vinculación con la igualdad, tiene una vinculación con otro valor fundamental que, por supuesto, todo ciudadano debe respetar y que es el más importante de los valores constitucionales, aunque a veces se produce la circunstancia de que ni siquiera está escrito en la Constitución. ¿Cuál es el fundamento de los derechos? Pues la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona tiene plena eficacia horizontal. Es decir, no solo es algo que tiene que respetar el Estado, es algo que tenemos que respetar todos los demás. Pero hay que decir que es el más importante de los valores. Es un valor de reminiscencias kantianas, ¿verdad? El segundo imperativo categórico. No puedo considerar a otro ser humano nunca como un medio, siempre como un fin en sí mismo. Y eso, como digo, despliega plena eficacia en las relaciones entre particulares. Esa es la razón por la que yo no puedo, en este caso, discriminar a otros particulares, porque atentaría a su dignidad, porque eso es un trato despreciativo, ¿no? Es un desprecio a otra persona. Bien, pero claro, ya habría terminado si me quedo en decir que la aplicación es plena, pero resulta que la aplicación es plena, pero también es plena la aplicación del principio de libertad. Entonces, entramos aquí en el conflicto entre derechos. Y los conflictos entre derechos, según creemos la mayoría, se resuelven mediante la ponderación. Significa que todo problema de igualdad en las relaciones entre particulares encierra el conflicto entre la libertad y la igualdad. Es decir, entre las exigencias de la libertad, que es la libertad de disposición, que es la libertad de autonomía, que puede ser la libertad de contratación, como estamos viendo, es decir, la libertad en una gran multiplicidad de manifestaciones, pero por otro lado, las exigencias de la igualdad y, no lo olvidemos, de la dignidad, que funcionará siempre como un límite absoluto. Es decir, jamás puedo dar un trato basado, o sea, un trato más peyorativo basado en el desprecio a una persona por su pertenencia a un colectivo que yo considero inferior. Bien.
Con esto, con todos estos parámetros, es con los que yo he construido lo que creo que es la modesta aportación de esta investigación, que, como les decía antes, era sistematizar y ordenar una serie de criterios que la jurisprudencia y a veces la doctrina vienen utilizando, pero de una manera un poco caprichosa. Es decir, bueno, voy a ver cómo resuelvo esto y qué se me ocurre, ¿no? Es decir, bueno, al final decimos libertad, igualdad, y uno se inclina por lo que le parece más razonable en ese caso. Para evitar eso, la jurisprudencia lo que suele establecer son estándares, ¿no? Es la estandarización, es decir, unos criterios más específicos que los propios principios y que nos ayudan a resolver ese conflicto. Y esos son los que yo he ido apuntando. Primero, que por supuesto son criterios orientativos y que hay que aplicar, pues hay que ver cada uno de estos, a ver en qué medida son aplicables. Primero, si existe o no una posición de dominio. Yo lo que afirmo es que los derechos eran derechos del ciudadano frente al Estado en su concepción originaria, porque el ciudadano estaba en una posición débil y el Estado en la posición fuerte. Esto quiere decir que hoy debe interpretarse que los derechos están para proteger al débil frente al fuerte, no al ciudadano frente al Estado. A veces el Estado puede ser más débil que según qué empresas, ¿no? Fíjense en los gobiernos temerosos siempre de la calificación que las empresas de rating hacen a su deuda, ¿no? A veces podríamos decir, están los gobiernos de rodillas frente a algunas empresas. Quiero decir, no siempre el particular es el débil y el Estado es el fuerte. Y esto significa que las empresas que están en una posición de dominio en su relación con los particulares tienen una mayor obligación de respeto a las exigencias del principio de igualdad y, por supuesto, de prohibición de discriminación. Segundo criterio, la gestión de servicios públicos. Oiga, un particular que gestiona un servicio público se parece mucho más al propio poder público. Si yo soy la empresa que le suministro a usted la luz, o el agua, o la sanidad, naturalmente, ¿cómo voy a poder discriminar diciendo, no, pues excluyo a los pobres o a los gitanos? El problema de discriminación en España y en Europa se va magnificando porque cada vez tenemos más minorías, ¿no? Subsaharianos, tenemos muchos inmigrantes de muchos lugares, ¿no? Y son los que sufren esas consecuencias. Entonces, naturalmente, una empresa que, por muy privada que sea, que está gestionando servicios públicos, no puede discriminar. O tercer criterio, las ofertas públicas. Porque yo a lo mejor soy un ciudadano individual en una posición normal, que no tengo superioridad, ni gestiono un servicio público, ni hago nada, solamente quiero alquilar mi casa. No es mi caso ya, pero resulta que es un caso muy común, que si la vas a alquilar, fíjense, aquí no hay discriminación hacia las mujeres, antes al contrario, y esto está estudiado, no son cosas que yo diga, hay estudios sociológicos. La gente piensa, no sé si es verdad o no, que la mujer es más cuidadosa con la casa. Puede ser verdad. Con los coches ya no estoy tan seguro, pero con las casas puede ser. La gente lo piensa, no sé si es verdad o no. Quiero decir, la mujer no tiene dificultad para el acceso a un alquiler, a un arrendamiento, pero las minorías étnicas sí. Y eso es un problema tan importante que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y ha aprobado alguna directiva para intentar evitar eso. Lógicamente, el particular individual, yo tengo mi casa y la alquilas a quien quieras. Y si la alquilas a uno, estás excluyendo a todos los demás. Es decir, no estás excluyendo a una minoría racial, excluyes a todos excepto a uno. Pero la cosa cambia así. Punto primero. Eres una agencia inmobiliaria. Segunda posibilidad. Eres un particular, pero pones tu anuncio. Pones tu anuncio en una web, en segunda mano, en Fotocasa, no sé si por aquí tienen cosas de esas. Tú podrías decir, solo españoles. Tú eres español, tu casa está en España, solo españoles. Porque la gente resulta que no quiere alquilar a extranjeros y sobre todo a según qué extranjeros. Pues dicen, no me lo van a cuidar, no me van a tal. Pero resulta que esa es la gran demanda de alquileres ahora. Bueno, ahí dejo planteado el asunto. Yo la solución que le doy a esto es decir, nunca una oferta pública puede ser discriminatoria. Usted jamás puede anunciar esto. Y de hecho, si alguien pudiera demostrar que a pesar de que no tenga una oferta pública, el motivo exclusivo de la exclusión en el contrato es su raza,
podría argumentar que le está discriminando. Lo que sí es cierto es que si usted es un particular individual que alquila solamente su casa, será difícil demostrar eso si es que no ha hecho una oferta pública que se vea que hay una exclusión, porque se va a decir, bueno, pues mire, es que he elegido a esta persona como puedo elegir a otra, ¿no? Porque es solo una persona el que va a acceder. Pero eso no excluye que se pueda demostrar esa intención discriminatoria que, como digo, los estudios demuestran que es bastante común. Por lo tanto, no es un ejemplo que yo me estoy inventando, sino que esto genera verdaderos problemas de determinados colectivos para el acceso a la vivienda, porque simplemente los propietarios no se fían de ellos. Bien, ya termino, un par de minutitos nada más, para decir los últimos criterios. Bueno, que en realidad uno ya lo he mencionado, que es el de la dignidad, y este me hace ver que en todo tipo de relación entre particulares, cuando el trato se pueda demostrar que está basado en la pertenencia a ese colectivo históricamente o tradicionalmente marginado, es decir, aquí lo que subyace es un prejuicio. Lo que yo defiendo es que aquí lo que hay es un prejuicio, y este prejuicio es el que hay que evitar, porque ese prejuicio está basado en que usted está considerando a la otra persona como inferior, y está considerando como inferior a una persona que ni siquiera conoce, a la cual ni siquiera conoce, solo sabe que es extranjero, pertenece a una minoría racial, o es mujer, o tiene discapacidad. Antes que hemos hablado de la discapacidad. Desde que existen estas cuotas, encontramos, por ejemplo, personas con síndrome de Down al servicio de la administración, haciendo empleos, por ejemplo, de conserje, por ejemplo. Es absolutamente sorprendente lo bien que lo hacen, lo meticulosos que son en el cumplimiento de sus deberes, y entonces alguien podría pensar, bueno, pues el que podría pensar es que tiene un prejuicio. Está diciendo, bueno, pero un chico con síndrome de Down, ¿cómo le voy a poner aquí? Pues no. Y de hecho están, los vemos ya, ¿no? Hace década y media, 2 décadas, ni se veía. Y ahora es relativamente común, porque precisamente como se han impuesto las cuotas, pues han accedido y han entrado. Y el último, entre los criterios más importantes que yo he establecido, es cómo resolver, o sea, el que puede resolver la relación entre las asociaciones y sus miembros, ¿no? Es decir, ¿puede una asociación excluir de su entrada a personas por su pertenencia a determinados colectivos, etcétera? Bien, mi respuesta aquí es matizada, porque significa que hay que ver cuál es, primero, la configuración de la asociación y, segundo, su finalidad. La configuración, hay asociaciones cerradas y otras abiertas. Por ejemplo, las cofradías tienen un número limitado de miembros, tienen 20 miembros. Hasta que no se muere uno, no entra otro. Bueno, pues naturalmente no tienen una configuración abierta. Y entre las que tienen una configuración abierta, hay que ver cuál es su finalidad. Porque a veces la finalidad de la asociación implica, como es obvio, la exclusión de personas que no comparten esa finalidad. Pensemos en las asociaciones de perfil religioso, las confesiones religiosas. Pues oiga, mire, la Iglesia Católica pues admitirá a los que acepten ser católicos. Una confesión religiosa puede exigirle a usted tener unas creencias religiosas determinadas para ingresar. Y si no, pues nada. Bueno, esto tiene que ver con las creencias, y eso es razonable. Pero ¿y el sexo? ¿Una confesión religiosa, como la Iglesia Católica, puede excluir a las mujeres de algunos de sus ministerios, como el sacerdocio? Eso ahí lo dejo. ¿Hay verdaderamente un fundamento para decir, es que la mujer esto, porque cuando existe ese fundamento? Por eso digo, hay que ver cuál es la finalidad. Hubo otro ejemplo, que era la Cofradía de Pescadores de Valencia. Eran pescadores, eran todos varones, porque siempre lo habían sido. Oiga, ¿y esta asociación qué hace? No, pues es que es la única que tiene licencias para pescar en la Albufera de Valencia. Ah, mire, pues tiene que admitir a las mujeres sí o sí. Porque ¿dónde está la finalidad según la cual solo los hombres comparten la afición de pescar? Pues no tiene ningún sentido. Ahora, si en cambio yo creo una asociación de padres divorciados, pues mire, no, es que yo soy mujer pero quiero entrar. Pues no, pues habrá una de madres. ¿Por qué? Porque la problemática de los padres es distinta, ¿no? Por ejemplo, en España luchan por la custodia compartida, que es algo que la ley prevé, pero los jueces casi nunca otorgan, porque
que para mí es una concepción extraordinariamente machista. No la de la custodia compartida, sino la de los jueces que la niegan, porque en el fondo dicen, bueno, pues si no tengo otros elementos de juicio, mejor estará el niño con su madre. Eso es lo que subyace. Cuando solo la dan si se demuestra que la madre tiene problemas de alcoholismo, de dependencia, de... No, ¿por qué no? ¿Por qué no la dan siempre como regla general? Y cuando uno de los cónyuges separados, ya sea el padre, la madre, lo que sea, no está en condiciones, pues entonces se la dan al otro. Bueno, vemos que hay una asociación que tiene una finalidad determinada, muy vinculada a la pertenencia a un género, a un sexo determinado, pues lógicamente puede excluir a los del otro sexo. Bien, como vemos, ese era el último de los criterios. Gracias por su atención. Y por último, nada más para complementar, muy apropiado el tema en un congreso de filosofía, porque al final del día de lo que se habló hoy fue de filosofía, encontrando además ese puente, esa luz que nos da una razón práctica para la filosofía, porque hablamos de justicia que en los términos aristotélicos pues es igualdad, no esa igualdad distributiva, no obstante que Aristóteles era un convencido de la necesidad de la esclavitud, ¿no? Pero también hablaba mucho de igualdad. Entonces encontramos que en donde hay discriminación no hay igualdad. Parece que es esa relación inversa, inversamente proporcional, a mayor igualdad, menor discriminación y al contrario. En un país como México, en donde encontramos tanta discriminación, pues entonces podemos concluir que lo que nos hace falta es mayor elementos de igualdad. Muchas gracias al doctor Díaz Rivero, ya me sacaron la tarjeta amarilla, entonces vamos a dar por concluido, ya nos pasamos un poquito del tiempo, los ponemos con un gran aplauso. En este momento invito a la magistrada María de la Luz Quirós Carvajal y al magistrado Felipe Mata Hernández para que hagan entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Francisco Javier Díaz Reborio por la brillante disertación de la conferencia Discriminación entre particulares. Y al magistrado maestro en Derecho Sergio Arturo Valls Esponda por su destacada participación como moderador. De esta manera, damos por concluido el evento, agradeciendo su asistencia y deseándoles que pasen una excelente noche.